Pues ya es martes, mis hermanos, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono. Es martes 15 de abril, martes santo, martes de la Semana Santa, y vamos a continuar las lecturas de Isaías, hoy con el segundo cántico del siervo de Yahvé. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono. Gracias por sus comentarios, por sus oraciones, gracias a los que se han suscrito, y los invito a que se suscriban a este canal, a que me regalen likes y a que juntos podamos seguir ayudando a que esta palabra llegue a muchas partes. Y bueno, hoy nos brincamos al profeta Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Tanto el principio de la lectura como el fin nos hablan de la universalidad de la salvación. Es el primer punto a meditar. Ya Isaías está haciendo esa profecía, está hablando, anunciando la llegada del siervo de Yahvé. Decíamos ayer, es figura de Cristo, pero ya está vislumbrando que Él no viene simplemente a salvar al pueblo de Israel. Él viene por más, porque dice: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. O sea, ya está abriendo el panorama hacia dónde va encaminada toda esa misión a la que Él viene. Ese es el primer punto, es la universalidad. Y la segunda es que la vocación es desde el principio y desde siempre. Dice: el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Ciertamente se está refiriendo a ese siervo de Yahvé. Ciertamente se está refiriendo a esa figura de Cristo. Pero nos involucra a todos, mis hermanos. Porque nosotros, Cristo siguió un camino que nosotros tenemos que seguir. Y tenemos la misión de anunciar. O sea, nosotros como bautizados, no solamente nos convertimos en hijos de Dios. Nos configuramos con Cristo como sacerdote, profeta y rey. Entonces tenemos también la misión de ser profetas. Profeta no es el que anuncia el futuro. Profeta es el que habla en el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que hablar siempre el lenguaje de Dios. Y nuestra vocación también es, desde que estamos en el vientre materno, desde que somos criaturas muy amadas por Dios, ya el Señor conoce nuestro nombre. Pero el día de nuestro bautismo se fortalece la vocación al convertirnos en hijos de Dios. Y el tercer punto es que la misión que tenemos todos, no estamos solos para cumplirla y no estamos sin armas para cumplirla. El Señor nos da lo necesario para poder cumplir con esta misión y nos acompaña y nos da la recompensa que realmente no es por mérito nuestro, sino es una recompensa que el mismo Señor nos quiere dar en su generosidad. Y eso lo vemos, el profeta tiene que hablar y tiene que hablar duro a veces. Por eso dice: hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba. O sea, le está poniendo los medios necesarios para que cumpla con esa misión. Y luego dice: mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Así es, porque la misión está junto, es misión nuestra, pero el Señor nos acompaña y Él nos da la recompensa por cumplir con todo esto. Y no es por méritos propios. Fíjense, el cuarto punto de reflexión dice: el Señor me formó para que fuera yo su servidor. Eso es bien importante. Dice: el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Fíjense qué hermoso es esto. Porque desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y luego nos configuró con Él como hijos de Dios, nos ha configurado para eso, para ser servidores, para ser discípulos suyos. Dice: tanto así me honró el Señor, porque no nos elige por méritos propios. Yo les digo, se los comentaba a los ministros de Jesús Divino Maestro, que les mando un gran saludo a todos ellos. No quiero decir nombres porque se me puede ir alguno, pero todos saben cómo los quiero, cómo los aprecio y cómo sigo extrañándolos. Se los comentaba a ellos en la formación y se los comento aquí a los ministros de María Madre de la Iglesia, que también les mando un abrazo con mucho cariño. He aprendido a quererlos también y me he sentido aceptado por ellos. Pero les digo, por eso en la misma misa, hay una parte donde dice: te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. O sea, nosotros no tenemos la dignidad necesaria, pero es Él el que nos la da. Él es el que nos hace dignos y nosotros tenemos que responder a eso. Tanto así me honró el Señor y Él fue mi fuerza.
Eso es algo muy hermoso que tenemos que tener claro. Y termina, como les decía, nuevamente recalcando la universalidad de la salvación. Lo empieza diciendo cuando dice desde pueblos lejanos y al final dice, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. O sea, si Jesús hubiera venido nada más a eso, estaría muy limitado su campo de acción. Dice, te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Ese es el mensaje de amor que ha traído Jesús para todos. Y en el Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38, el primer punto de reflexión es que realmente desde ahí está anunciando ya la pasión. Fíjense, en los sinópticos hay hasta 3 anuncios de la pasión, pero lo dice directamente. El Hijo del Hombre será golpeado, perseguido, azotado, lo matarán y al tercer día resucitará. Pero aquí fíjense cómo empieza diciendo, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. O sea, ahí empieza. Los golpes de Jesús le dolieron mucho, por supuesto. Los clavos atravesando sus manos, sus pies, las espinas encajadas en su cabeza, en su frente. Todo eso, por supuesto que fue muy doloroso, los latigazos. Pero es más doloroso el abandono, la traición, el sentir que cuando alguien ajeno a ti o un enemigo te hace daño, pues te duele obviamente, pero cuando el daño te lo hace alguien a quien tú amas, alguien en quien tú confías, el dolor es más fuerte. Por eso yo creo que aunque aquí no está hablando ya todavía de los golpes y de su muerte, está hablando ya de que alguien lo va a traicionar. Y les dice uno de ustedes, dice, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes. De toda la multitud yo escogí 72 discípulos. De esos 72 escogí 12. De esos 12 escogí 3. De esos 3, uno es el discípulo amado. Pero aquí están esos 12 que fueron más cercanos. Y uno de esos 12 iba a traicionar a Jesús. Díganme si ya desde ahí no iba a empezar su dolor. Y luego, cuando identifica, porque empieza el desconcierto de ellos, ¿y quién podrá ser? ¿Seré yo? ¿Seré tú? Se identifica. Y Simón Pedro pues le hace señas a Juan, el discípulo amado que estaba a un lado de Jesús, le hace señas que le pregunte, y entonces le preguntó, ¿de quién lo dice? Apoyándose al pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Y luego fíjense qué tremendo, porque aquí dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Seguramente esto se lo dijo a Juan. O sea, esto no lo oyeron todos. Y en esta versión del anuncio. Entonces, moja el pan y se lo da a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Y tras el bocado, dice, entró en él Satanás. Obviamente ya había entrado Satanás en él porque ya estaba planeando matarlo. Ya había ido con los sumos sacerdotes, ya les había dicho cuánto me dan si los entrego. Y entonces le dice Jesús, después de darle el bocado, le dice, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y les digo que seguramente cuando todo lo que le dijo Jesús a Juan para identificar quién iba a ser el traidor, no lo escucharon todos, porque dice, como no les dijo... Perdón, dice, después de tomar el bocado salió. Dice, algunos supusieron que como Judas tenía su carga en la bolsa, iba a comprar algunas cosas o lo necesario para la Pascua. O sea, no sabían, no escucharon que Jesús dijo que él iba a ser el traidor. Y se va. Y luego dice, era de noche. Esta expresión era de noche no solamente habla del tiempo cronológico, sino habla del tiempo cairológico. Tiene un sentido cronológico y tiene un sentido teológico. El sentido cronológico era por efectivamente ya estaba atardeciendo, ya se estaba haciendo de noche. Pero el sentido teológico es porque aunque estés viviendo en pleno día, si tú vives en pecado, estás viviendo de noche. La noche anuncia el pecado, la oscuridad anuncia la ausencia de Dios o el alejarte de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, que es la luz, por supuesto que vas a vivir en la oscuridad. Por eso
para Judas ya se hizo la noche. Y a partir de ahí vivió de noche porque vivió ya esperando el momento de traicionar a Jesús. Y luego lo que dice después parece un poquito difícil de entender, porque dice, ahora, dice, una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Fíjense, menciona 1, 2, 3, 4, 5 veces la expresión de glorificará. Lo que está haciendo aquí es hablando del sentido pascual que tiene lo que va a vivir. La humillación, los golpes, la muerte tiene un sentido pascual. Eso que ellos lo hacían para humillarlo, realmente es lo que lo va a engrandecer, es lo que va a glorificarlo, porque será glorificado el día de su resurrección y porque será glorificado por siempre. Y entonces, después de eso, les digo, todo esto seguramente le daba mucho dolor a Jesús, porque no estaba hablando de golpes físicos, estaba hablando de golpes espirituales o sentimentales. Y para acabarla de amolar, como dicen por ahí, anuncia la traición de Pedro, porque Pedro también lo traiciona, Pedro lo niega. Le dice Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde voy yo, no puedes seguirme, me seguirás más tarde. Pedro le dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿con que darías tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Qué tremendo. Yo en lo personal he negado a Jesús mucho más de 3 veces. Tengo 67 años. Si dice la Sagrada Escritura que el justo peca 7 veces al día, imagínate nosotros los pecadores común y corriente. ¿Cuántas veces has negado tú a Jesús? No, diácono, yo ninguna. Yo tengo firme mi fe. Yo también tengo firme mi fe. Pero a veces he pecado y seguiré pecando hasta antes de morir, porque soy frágil y le pido perdón a Dios y me confieso y estamos, porque mientras Dios nos encuentra el día de nuestra muerte en esa lucha, luchando en contra del pecado, cayendo y no levantándonos, está bien, ya la hicimos porque estamos en lucha. Pero si Dios me encuentra sumido en el pecado, si Dios me encuentra cómodo en mi pecado, pues entonces sí, ahí será el llanto y rechinar de dientes. Pedro negó a Jesús y tú y yo negamos a Jesús. Pero nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Pedro. Judas negó a Jesús, lo traicionó y fue y se ahorcó. Pedro negó a Jesús, pero no se colgó. Él tomó la responsabilidad de seguir a un lado de Jesús, que Jesús lo regañara si fuera necesario, pero él no se enjuició, él le dejó el juicio a Jesús. Y lo que él hizo es, voy a hacer lo que a mí me corresponda. A lo mejor seguiré pecando, pero voy a hacer lo que Jesús quiere que yo haga. Y eso es la que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Esa es nuestra misión, seguir a Jesús. Sí, podemos volver a fracasar en cuanto a que podemos volver a pecar, pero siempre nos podemos levantar y siempre va a estar la mano de Jesús lista para levantarnos. Muchas gracias por su confianza. Les aviso a la gente de mi comunidad que ya algo les había anunciado. Hoy a las 12 de mediodía, hoy martes 15 de abril, será la misa de unción de enfermos para que las personas que vivan por cerca de la comunidad o que puedan trasladarse en carro. Mi parroquia está en Avenida Lincoln, enfrente de la clínica 34 de cardiología. A las 12 de mediodía será la misa de unción de enfermos. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.